¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña hoy jueves 12 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Don Susano Campoamor, ¿cómo está Susano? Buenas tardes, Antonio, buenas tardes a todos nuestros seguidores, aquí ya sabe, a través de su fanpage, que es por donde nos están viendo, en Antonio Magaña en Facebook, también el Minutero en Facebook y más al ratito por la tarde en YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, del cual el presidente envió la iniciativa para desaparecerlo, lo cual va a tener muchas consecuencias, o a lo mejor graves o no, en el mundo laboral. Vamos a platicar con esto con una especialista en lo que se llama el outsourcing o la subcontratación. Una subcontratación que no es únicamente de los privados, porque el gobierno también ha hecho de las suyas. ¿Cuántas subcontrataciones no tienen, por ejemplo, las oficinas federales, las oficinas estatales, el propio Seguro Social, que hace esos contratos de cierto tiempo para que no hagan antigüedad a sus trabajadores? ¿Cómo se le puede llamar al interinato, donde no haces antigüedad, cuando estás de meritorio? O sea, se va a acabar con todo eso. Eso es lo que hay que esperar de esta iniciativa. Y obviamente estas empresas, algunas de las cuales pues se han hecho millonarias con la subcontratación. La subcontratación, por ejemplo, en las fábricas de los servicios de limpieza, de los servicios de vigilancia, todo eso tiene que ver con subcontratación. ¿Servicios de limpieza? Los servicios de limpieza, desde luego. ¿Hasta dónde se va a llegar con eso de el outsourcing? Y de eso vamos a platicar pues precisamente el día de hoy. Hoy, Susano, ¿por dónde nos ven de nuevo? En Facebook, a través de su fanpage, Antonio Magaña, o El Minutero también por Facebook. Y en YouTube también tenemos programas anteriores y material que se está subiendo, como Antonio Magaña en su canal de YouTube, para que se suscriba y le dé a la campanita y le lleguen las notificaciones. Campanita y le notifiquen de cualquier cosa, cualquier suceso importante. Hoy, fíjense, es un día muy importante para las generaciones del siglo XX, para el ayer. ¿De qué se celebra el día de hoy, don Susano? Del Día del Cartero. El Día del Cartero. El cartero era un personaje tan importante, era un personaje pues fundamental en la vida de las familias. Era la única forma, junto con los telegramas, teléfonos pues casi no había, teléfonos de esos de disco. Entonces la forma como te comunicabas, como mandaba Susano cartas de amor, de desamor, cuando enviabas una buena noticia, me voy a casar, me voy a divorciar, o una mala noticia, se murió la abuela, se murió el tío, murió fulano, murió sutano. Eso se mandaba por las cartas. Cartas ordinarias, que eran, fíjate Susano, más baratas, las que venían por tierra, por tren o por camión. Las aéreas, que eran pues relativamente más rápidas, llegaban en 7 días, ¿no? Las ordinarias pues tardaban a veces un mes, de manera que si alguien fallecía en septiembre y se mandaba la carta a los 2-3 días, pues te ibas enterando allá en octubre, y si venía de Europa, pues a lo mejor a los 2-3 meses. Y obviamente las cartas, fíjese, el otro tipo que había, las cartas de entrega inmediata, se pagaba un poco más. Y bueno, finalmente eran las formas de comunicación, y el personaje central es el que llegaba. Te tocó a ti, Susano, con el silbato. Traían un silbato muy especial, pitaba, y pues salías a recibir la carta, o si tenías buzón, pues ahí te la dejaban en el buzón. Los carteros pues custodiaban las cartas como algo muy sagrado, como algo muy especial, porque era pues un delito, un pecado mortal, abrir una carta que no era tuya y ver lo que le decían a la otra persona. Era una invasión gravísima
a la intimidad, a las cosas personales. Hoy es pues Día del Cartero y me estaba acordando hace rato de una película extraordinaria que se filmó en el 94, que salió en el 95. Me tocó verla, por cierto, Susano, no es presunción, aquí en los cines, pero también en una ocasión que por accidente estuve en Nueva York. Il Postino, el cartero de Neruda. Véala usted, aquí el personaje, Mario, es un... la película original se filmó en la Isla Negra, donde vivía Neruda, en Chile, en los años 80. Y tiene como base un libro del escritor chileno Antonio Scarmenta, La ardiente pasión. Y se filmó esa y luego otra en Italia, en una isla, un archipiélago ahí en Italia. Y la trama es pues de un joven impetuoso que se marea y en ese pueblo de pescadores no puede encontrar trabajo y el único trabajo que encuentra es el de cartero. Y se le da una sola misión porque llegó a esa isla un personaje exiliado, un comunista, un poeta comunista, Pablo Neruda. Ese personaje seduce, le llama mucho la atención al cartero, que como le llega mucha correspondencia, colapsan a la oficina, a la pequeña oficina del pueblo y lo contratan exclusivamente para que en su bicicleta haga un largo traslado y le lleve todos los días las cartas al poeta, a Pablo Neruda. Al darse cuenta que es Neruda, pues se fascina con el personaje y él está enamorado de una mujer de una taberna. Entonces le plagia algunas de las frases de Neruda. Se van haciendo amigos y luego Neruda le enseña a escribir poemas y se hace un gran poeta. Y así a Beatriz, a su novia, que trabaja en la única taberna que hay en el pueblito, él le empieza a declamar y a conquistarla, primero con los poemas plagiados de Neruda y luego con los suyos. Es una obra muy bonita, una película que ganó muchos premios en el 96, incluso la música ganó un Oscar. Yo se la recomiendo para estos tiempos de pandemia, para verla en familia. Es una película nostálgica, romántica, muy bien hecha, y que digo, fue la película de las películas más vistas en 95, 96 del siglo pasado. Y ahí, pues el personaje es el cartero, esta persona tan importante para las familias en el siglo XX, para los que vivimos en el siglo XX, que enseñó a leer y a escribir a fuerzas de tener que leer las cartas, pues a miles y miles de mexicanos. Aprender, Susano, a escribir bien una carta con el principio, la parte central y el final de su atento y seguro servidor. Esa película es extraordinaria. Otra es para lo que significa o significaban las cartas, el analfabeto, Susano, con Cantinflas, que no puede leer una carta. De modo que muchas felicitaciones hoy a nuestros amigos, los carteros, tan olvidados. No hubo visión del gobierno mexicano para rescatar a estas oficinas tan importantes, las del servicio postal mexicano. Dos comentarios, Antonio, que nos están llegando sobre el tema. Gracias por escribirnos. El maestro Mendoza Garcilaso dice: respeto a todos los carteros, eran parte de nuestra vida. Sí. Nos dejaban cartas y se llevaban las que enviábamos y les dábamos dinero para la compra de timbres, con su silbato y su bolsa de cuero. Una fecha que no se olvida, la recuerdo más que la de la revolución. Saludos, dice el maestro. Yo también, maestro Mendoza. Fíjate, Susano, en esa bolsa naranja, color naranja, hay unas cartas de mis abuelos, con ese estilo, con ese cuidado. Se acordará el maestro Mendoza Garcilaso, con el que se debían empezar
comenzar las cartas. Estimado, espero que estés bien acá, que nosotros bien allá. Y bueno, había todo un estilo que nos enseñaban en la primaria para escribir las cartas, para recibir las noticias, que era el principal medio de comunicación de nuestros abuelos, de nuestros padres, y que a nosotros también nos tocó una parte de eso. Susana. Sí, otro comentario también del tema. El profe Enrique Parra dice: un saludo afectuoso a los empleados del Servicio Postal Mexicano hoy en su día. Salúdemelos a todos los amigos allá en Tijuana, profe, allá en Rosarito. Ya sabe que los queremos mucho, a ese sindicato, y desde luego a los del Servicio Postal Mexicano aquí en Mexicali y en Ensenada, Susano, y en todo el país, claro. Claro que sí. Carmen Aceves también dice: saludos, licenciado Megaña, y felicidades a los carteros. Dice Carmen Aceves. Bueno, también un saludo de Óscar Arturo Valtierra. Buenas tardes desde San Luis Río Colorado, Sonora, que nos está viendo. Un saludo a los carteros de San Luis y Sonora. Y la señora Isbia Siqueiros, que también siempre nos sigue, nos dice The Postman con Kevin Costner. Sí, esa es otra. Bueno, pero el cartero, el Día del Cartero, fue a partir del año 1931, cuando era Pascual Ortiz Rubio, apodado el Nopalito, presidente de México. Y fue para reconocer, dice la leyenda, a un cartero de la Revolución. Hubo un asalto a un tren y salvó miles de pesos en oro y correspondencia militar. La salvó ese cartero, se le dio un reconocimiento. Y bueno, a partir de ahí, los 12 de noviembre son días del cartero. Pero hoy, Día del Cartero, es muy importante para recordarlo, porque el Día del Cartero del 2020, el presidente hoy firmó una iniciativa para desaparecer el outsourcing. ¿Qué es esto? Pues es la subcontratación que se empezó a dar más o menos hace unos 20 años, ¿no? ¿Y qué significa? Bueno, que yo pues pongo una empresa y contrato personal, que a su vez subcontrato a otra empresa para que no pague el seguro social, para que pague menos impuestos. Principalmente personal de vigilancia, personal de limpieza, que no es fundamental, por ejemplo, en la actividad de la manufactura de una fábrica. Pero no es únicamente, por eso es importante, y que ojalá el gobierno vea esto, porque habla, Susano, hoy el presidente, de que los empresarios tratan muy mal a sus trabajadores. Pero ¿cómo han tratado de mal el gobierno federal a sus trabajadores? ¿A cuántos han despedido en este último año? Pues más de 300,000 trabajadores federales. ¿A cuántos despiden aquí que les dan una patada en el gobierno del estado? ¿Cuántos subcontratados tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social? Que son trabajadores del seguro, que les hacen unos contratos especiales, pero que ni seguro tienen. Y así muchas de estas instituciones. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a hablar después de esto que dice el presidente con la licenciada Maribel Avilés, que pues ella es especialista en este tema de las subcontrataciones, para que nos dé su punto de vista de los alcances de esta reforma muy importante en materia laboral. Llamado outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites
de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder. Y hay despachos que se dedican a estas actuaciones, a estos procedimientos que tienen miles de trabajadores. Esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia. De repente empiezan los despidos de trabajadores, pero de miles de trabajadores de una sola empresa. Hay empresas de este tipo que tienen hasta 100,000, 150,000 trabajadores, llamado outsourcing, que... Bueno, precisamente eso es lo que dice el presidente sobre el tema. Estamos esperando la conexión ahí con la licenciada Maribel Avilés. Susano, antes... Sí, gracias, algunos mensajes, gracias a todos los que nos siguen escribiendo. Gustavo Alfonso Jiménez nos dice buenas tardes, saludos desde Tijuana. Saludo, Alfonso, como siempre, gracias por acompañarnos. Sandra Silvia Ávila Covarrubias, buenas tardes, nos dice, también nos manda saludos. Saludos. Tere Hernández también nos manda Teresita, saludos. un saludo con cariño. Claudia Lorena Díaz, excelente tarde, nos dice. Gracias. La profesora Alejandra Aranda también que nos está Alejandra, estamos pendientes con una entrevista con Alejandra con algunos temas, Susano, que involucran a los pensionados y jubilados de la sección 2 del CENTE. Así es, el señor de la Rosa dice saludos desde el glorioso Ángeles de Puebla. Un saludo a nuestros amigos de Ángeles de Puebla. Ojalá que los estén atendiendo bien las autoridades municipales. Sí, sobre todo, bueno, tienen muchos problemas con este asunto de las casas abandonadas. Sí, hemos hecho ahí algunos recorridos. Un saludo cariñoso, de verdad. Profe Parra dice felicitaciones al licenciado Antonio Magaña y a Susano por su programa, un afectuoso saludo. Profe, a ver cuándo vienes para platicar allá de tu tierra, de la tierra de las gardenias, ahí al norte de Tepic, Nayarit, de Acaponeta. Así es, y Gustavo Rangel dice ánimo, saludos y denle sabor a tu día con salchila, que son las salsas que venden. Muy bien, mi Rama, a ver si nos mandas algunas, vamos para el domingo. A ver, ¿ya está la licenciada Avilés o todavía no está? Ya está. Maribel, buenas tardes, Maribel. Ahí está. ¿Cómo estás, Maribel? Ya te estamos viendo muy bien. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. Oye, Maribel, a ver, platícanos. Esta reforma era anunciada, pero parece que va a ser una reforma radical que desaparece totalmente la subcontratación. ¿Es así o no es así? Esta iniciativa. La verdad es que la intención es desaparecer algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo y desaparecer o modificar algunos artículos de la Ley del Seguro Social, del Código Fiscal y varias leyes, ¿no? Para armonizarlas todas entre sí. ¿Cuál es la situación? Como ustedes saben, entonces que han hecho donde tú subcontratas a un trabajador y lo das de alta con un salario menor ante el Seguro Social y pagas menos impuestos, obviamente. Todos esos ofrecimientos de empresas que nacieron y donde nos ofrecieron a las empresas, si mi nómina costaba 500,000 pesos a la semana, me decía el subcontratista, ¿sabes que yo me hago cargo de los trabajadores? Si en lugar de 500 te va a costar 300. Entonces era muy tentador para los patrones agarrar ese régimen de subcontratación donde otro iba a ser el patrón y a mí me iba a costar menos a ver, la nómina, ¿no? Con ese ejemplo, te costaba 500. Él te dice, sí, me vas a pagar 300. Pero pero ¿con cuánta ganancia se quedaba él y cuánto le terminaban pagando a los pobres trabajadores?
Mira, obviamente que ahí era el truco. ¿Cómo consideras tú que si a mi patrón me cuesta 500 una nómina, pagándole el sueldo a los trabajadores y aparte pagando el seguro social, pagando los impuestos, de dónde salía eso me iba a costar ahora 300, ¿no? O 350? Obviamente a alguien se estaban fregando. ¿Y a quién se estaban fregando? Pues estaban fregando a todos. Se estaban fregando al seguro social, al dar de alta a un trabajador que ganaba 300 pesos, lo daban de alta con el salario mínimo, pagaban menos impuestos al SAT, se pagaba menos a todo mundo. ¿Qué es lo que pasaba? Pues había una serie de consecuencias que los trabajadores al momento de pedir un préstamo de Infonavit, que ellos juraban que tenían un salario alto o bueno, al final de cuentas estaban dados de alta con el salario mínimo, cuando en realidad ganaban 500 o 1,000 pesos diarios. Entonces no podían obtener créditos porque su cotización era muy pequeña. Cuando se incapacitaban los trabajadores o cuando había mujeres embarazadas que debían de pagarles el 100% del salario, pues no recibían el salario que realmente percibían. Entonces, cuando proliferaron estos esquemas, el SAT y el IMSS dejaron de percibir grandes cantidades de ingresos, y ahí fue donde se percataron que había un problema. Esto se reformó en 2012, una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que fue donde entran esos artículos, el 15A, 15B, 15C, 15D, donde se regula la situación del outsourcing. Yo creo que esa regulación fue realmente muy completa y muy buena. No es cierto que no haya funcionado. Lo que no ha funcionado es la supervisión de las autoridades para las empresas, para efecto de que cumplan con esa ley. Porque ya ahorita, como está la ley, sí se establece que son solidariamente responsables, que no puedes contratar al 100% de tu personal, que nada más tiene que ser el personal especializado, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, yo en mi oficina, yo puedo contratar por outsourcing a lo mejor alguien que venga y le dé servicio a mi computadora, porque mi despacho se dedica a asesorar empresas, no a arreglar computadoras. O puedo contratar a lo mejor outsourcing a un guardia de seguridad, pero no puedo contratar outsourcing a una abogada o a una secretaria, porque esas son funciones propias de mi despacho. Oye, pero ¿eso va a cambiar o ni siquiera vas a poder contratar a tu personal, por ejemplo, de limpieza o de vigilancia, de seguridad? No, va a cambiar todo. La intención es que puedas contratar lo menos posible. La intención es que de que todos sean tus empleados, salvo los que son realmente un carácter especial, y que sea solidariamente responsable siempre, y que haya un registro ante la Secretaría del Trabajo, y que haya una coordinación entre todas las leyes y las autoridades, tanto hacendarias, el IMSS, la Secretaría del Trabajo, inclusive que se considere delincuencia organizada. Y ahí ese es donde vamos a caer todos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que uno de los ejemplos que ponen ahí en ese proyecto, dice que hicieron una inspección, por decir, en un hotel, no dice cuál. Y de los 80 trabajadores que habían, 2 nada más eran empleados del hotel. Los otros eran subcontratados por una empresa externa. Aparte, revisando sus cuotas del Seguro Social, de esos, del resto de los trabajadores, ninguno estaba dado de alta con el salario que realmente percibía. Oye, Maribel, entonces, eso, por ejemplo, una empresa, Kenworth, vamos a poner, que tiene sus trabajadores de outsourcing, que es limpieza, vigilancia, lo que no es su actividad principal, que es el ensamble y la fabricación de tractocamiones. Ahí entrarían entonces todo el personal ya de limpieza, los incorporas a la empresa. Sí. Yo creo que sí debieras incorporarlos. Mira, no es lo mismo, tú vas a necesitar siempre quien limpie, por lo tanto no debiera de ser outsourcing. Necesito a lo mejor quien venga a lavar los sillones o las sillas de mi oficina, eso sí lo puedo hacer outsourcing, pero el que limpia diario, yo necesito a alguien que limpie diario. O sea, aquí la situación es quitar todos esos esquemas de outsourcing de trabajos que sí tienes que hacer diario en tu oficina. Yo en mi oficina diario tiene alguien que venir a limpiar, yo tengo dentro de mi nómina alguien que limpia. Entonces, si es algo que necesitas de diario, que lo necesitas para el buen funcionamiento de tu oficina, pues van a ser tus empleados. Yo creo que Kenworth, por ejemplo, si tiene a la gente limpieza en outsourcing, tendrá que tenerlos en su nómina. Entonces, y a los de vigilancia también. Escuchando.
¿Y a los Yo de creo que vigilancia si tienes también? a alguien de forma permanente, yo creo que sí. Yo creo que sí. Van a ser cuestiones extraordinarias. ¿Quién viene a darle servicio al aire acondicionado? O a lo mejor debo tener un mínimo de mantenimiento. La intención es que sea lo menos posible. Y la otra situación es que estas empresas que se van a dedicar a dar ese servicio de outsourcing se van a tener que inscribir en el trabajo y previdencial. No van a ser deducibles esos gastos. Hay una serie de cosas donde te van a amarrar para que no sea tentador ya la figura del outsourcing para las empresas. Ahora, Oye, Maribel, el pero, proyecto de decreto, sí, pero eso es para la Ley Federal del Trabajo, apartado A. ¿Y qué pasa con el apartado B? Porque, por ejemplo, mira, yo creo, por ejemplo, el ISSSTE tiene mucho outsourcing. El Seguro Social igual. Casi todas las dependencias del gobierno, pues, subcontratan a su personal mira, de el gobierno limpieza, de seguridad. sí, el gobierno es el principal evasor de impuestos. O sea, Claro. es obvio que te tienen con un sueldo pequeñito y una compensación grandota. Tú lo sabes, yo lo sé, los dos trabajamos en el gobierno federal, estatal y municipal. ¿Y por qué lo hace? Porque nada más paga impuestos. Es lo Esa mismo, parte. exactamente lo que está pasando en Iztecali, que no tiene dinero. Si Iztecali, si los patrones, gobierno del estado, municipales y descentralizadas que están afiliados al Iztecali, pagaran con el sueldo que realmente perciben los trabajadores, Iztecali tuviera más dinero. Esa es una. Dos, si el gobierno tuviera a todos sus trabajadores afiliados a Iztecali tuviera más dinero. Pero ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, el ayuntamiento tiene una dependencia de servicios municipales donde les da servicio médico a sus trabajadores cuando es obligación, de acuerdo con la ley de Iztecali, tenerlos afiliados a Iztecali. Entonces, lo hace el gobierno, que no lo hagan las empresas, ¿no? Entonces, es muy complicada la situación. ¿Por qué lo hace? Pues porque no le alcanza el dinero. Oye, Maribel, Esa es la excusa de las empresas también, ¿no? pero por ejemplo el Seguro Social, tú sabes que hay muchos trabajadores que les dan contratos por tiempo determinado, que no debiera ser según la ley, y se les termina el tiempo y les vuelven a dar otro para que no creen antigüedad aparte. Pero el Seguro Social es uno de los que no ha puesto el ejemplo desde hace décadas. No, el Seguro Social es el que tiene el contrato colectivo más abusivo del mundo, ¿eh? O sea, donde sus trabajadores que realmente son sindicalizados tienen muchas prestaciones. Y si te das cuenta, hay gente que está jubilada y pensionada del Seguro Social que lo suben a un puesto mayor para jubilarlo, ¿no? Esa situación que se presenta es una situación que los gobiernos se las enseñaron a las empresas, pues. Entonces ahora vamos a agarrar a las empresas y el gobierno pues no pone el ejemplo. El mismo gobierno federal, estatal, es el principal violador de los derechos laborales de los trabajadores. A ver, pero va a poner el ejemplo con de confianza. Pero va a poner el ejemplo con esta iniciativa o no lo contempla, o nada más es para los privados. Nada más es para la de iniciativa privada, no es para la reforma a los trabajadores burócratas. Pues qué chiste, ¿no? O sea, ¿quién ha estado sosteniendo esta pandemia, mi querido Antonio? Las empresas. Hubiera salido más barato, terriblemente, y es feo decirlo, despedir un trabajador, pagarle sus 3 meses, a tenerlo como ahorita, que muchas empresas siguen sosteniendo a sus trabajadores 8 meses por los estados de vulnerabilidad que tienen, que no están en la ley en ninguna parte, pero bueno, ahí nos tienen, ¿no? Y diario nos lo recuerdan. Síganle pagando a sus trabajadores, mándelos a su casa. Ahorita viene otra vez semáforo rojo, vamos a tener que volver a cerrar actividades y las empresas se están tronando, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, el ingeniero Hernández Unzón, que platica todos los días del clima con Joaquín López Dóriga, trabajó como 30 años en el servicio de meteorología y dice que pues llegó la 4T y le dio una patada sin nada, como a muchos. Que se vayan y a ver qué pasa. Pues es el principal violador de los derechos humanos. Eso de pedir que no cobren aguinaldo los funcionarios, de reducir sueldos,
de correr y correr sin ninguna responsabilidad, pues yo creo que no le queda mucho, ¿no? Siendo los peores empleadores que hay en el país, el gobierno de la 4T. Bueno, es más, digo, ya aquí para rematar, la Secretaría del Trabajo ha andado con la COEFRIS en todas las empresas, vigilando que se cumplan todas las cuestiones de seguridad en los trabajos, y la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene, pues, ¿qué te digo? Bastantes gente enferma por COVID, porque no se cumplen con las medidas sanitarias en la Junta de Conciliación, en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y seguimos con gente que va todos los días. Obviamente se está despidiendo gente, se está quedando gente sin trabajo, y esa gente va a la Secretaría del Trabajo a pedir información de qué es lo que pueden hacer para solucionar su conflicto, y hay empleados, secretarios de acuerdos, presidentes de juntas que están enfermos de COVID, y nos exponen a los litigantes a ir cuando hay gente que está enferma, y aquella gente, mucha gente no dice, pues para que no la despidan, porque la mayoría es gente de confianza, ¿no? Más los secretarios de acuerdos y presidentes de juntas. Entonces, el gobierno y las empresas encargadas, o las dependencias encargadas de vigilar los derechos laborales, pues son los primeros que violan esas disposiciones, ¿no? O sea, que hágase la, ¿cómo Así dice? dice. En la ley, en los bueyes de mi compadre. Hágase la, ¿cómo Sí, dice? claro. Pues, La pues, justicia en los bueyes, no en los míos. Ahora, una última pregunta. La voluntad del Señor. Perdón. Hágase la voluntad del Señor, pero en los bueyes. En los bueyes de mi compadre, no en los míos. Oye, Maribel. No. Mande. ¿Tú crees que esto genere o más desempleo en el país? Mira, yo creo que va a encarecer las cosas. Es normal. Mira, en Estados Unidos, si tú te das cuenta, o en partes de Europa, sí es cierto que hay muchas obligaciones para los patrones, por eso mucha gente atiende sus propios negocios. En Estados Unidos es muy difícil conseguir una persona, las trabajadoras del hogar, porque hay que cumplir con ciertas disposiciones. Aquí ya a las trabajadoras del hogar hay que darles seguro social. Y el resto de las personas que trabajen contigo vas a tener que darles seguro social y pagarles cuando menos los salarios mínimos. Eso va a hacer que tengamos menos trabajadores, más eficientes, pero mejor pagados. Pero lo que estaban diciendo, y eso tienen razón, cuando vino la cuestión de los outsourcing, bajó mucho. Obviamente que el trabajador ganaba muy poco, y decidió, o sea, aumentó el trabajo informal, pues. Entonces se redujo la situación hubo menos afiliados al Seguro Social, y se incrementó la gente con el trabajo informal. Porque mucha gente prefiere hacer la decidir si es negocio o no, o va a encarecer toda la situación de los productos que hagamos, pues. Todo esto del Tratado de Libre Comercio, todo tiene que ver con todo, o sea, es una cosa en general y global, pues. Los derechos humanos de los trabajadores, el que nos van a fiscalizar más con la reforma laboral, el haber aumentado los salarios para que pudieran firmar el tratado. O sea, es una cadena que ha venido provocando esto. ¿Que va a haber desempleo? Yo creo que sí, pero no nada más por eso. Estamos en una pandemia que nunca nos hubiéramos imaginado, pues. Y la verdad es que han seguido regulando los gobiernos, pues con reglas donde a las empresas es a las que estás afectando, ¿no? No estamos generando más empleo, le estamos dando dinero a la gente pobre, y el dinero se está acabando del gobierno federal. Yo la verdad no sé, no veo un panorama muy... Sí. Oye, Maribel, pues, yo quisiera que, a ver si la próxima semana nos conectamos para hablar de esta nueva norma, la NOM, ¿cuál es? Precisamente de la Secretaría del Trabajo, que se tiene que aplicar. La norma 35 para los factores de riesgo psicosocial. Yo creo que es importante, y ojalá que lo retomemos. Quiero acompañarte, la verdad, de estar aquí en online está complicado. Bueno, ojalá te programes y lo podamos platicar en la semana. Por lo pronto, claro, el domingo te vamos a mandar gallina pinta. Me parece. Para que mandes por ella. Muchas gracias, Maribel.
Gracias Gracias. a la licenciada Maribel Avilés, que, fíjese usted, es una de las pues laboralistas más prestigiadas de la región, sin duda. Maribel Avilés, abogada de pues laboral, ¿no? Tanto de empresas y de trabajadores, pero de primera, y además es mi comadre, Susana, con mucho orgullo. ¿Qué tenemos, Susana? ¿Qué tema tan interesante? Fíjese usted, se va a acabar la subcontratación. Los trabajadores, por ejemplo, de limpieza, que ahí puso el ejemplo claro Maribel, si me costaba 500,000 pesos, llegaba una empresa de estas de outsourcing y me decía, te voy a cobrar 300,000, pues a lo mejor no le pagaban lo que debían al trabajador, le daban a lo mejor un salario mínimo, una compensación, reportaban menos al Seguro Social, al SAT, y bueno, pues ese es, a lo mejor esos abusos fueron los que llevaron a esta decisión del presidente de la República, que es una decisión de justicia, sí, pero que no únicamente debe ser para el sector privado, sino también para el sector público. También para todas estas dependencias federales, estatales y municipales que subcontratan. Hoy dijo Gustavo de Hoyos que el presidente había roto un pacto con el empresariado. Yo no lo creo así. Es correcto, porque finalmente quien se amolaba, aparte del Seguro Social y del SAT, es el trabajador, es el que no ganaba lo que debía ganar, es el que no podía acceder al préstamo del Infonavit porque pues tenía un salario mínimo y sí, toma, te voy a dar algo más, te voy a dar unos vales de esto, del otro y de aquello. Pero creo que eso también debe de aplicarse para el principal violador de los derechos humanos, que es el sector gubernamental. Y ahí ojalá que el presidente de la República empiece por poner el ejemplo con el gobierno federal y no andar queriéndole quitar prestaciones a sus trabajadores ni andar reduciendo sueldos, que eso es inconstitucional. Susana Campoamor. Sí, tenemos varios saludos y comentarios. Claudia Lorena Díaz, pues le manda un saludo a la licenciada Maribel. Un saludo, sí. Carmen Argúmedo Hernández, saludos cordiales, licenciado Magaña. Ceci Gaitán de Tijuana también nos manda saludos. Mi Ceci, espero que te estés tomando un vinito allá con el profe Parra. Y por aquí Carmen Aceves dice, así hay varios empresarios que despiden a sus empleados cuando van a cumplir un año. Los despiden y luego los vuelven a contratar, pues, para que no generan antigüedad, para no pagarles lo que les corresponde, pues es una verdadera injusticia. Así es. Qué bueno que se reforme la ley, va a ser más costoso para las empresas, pero también pues un beneficio para todos los trabajadores, pues queremos buenas jubilaciones, pues sí, ¿cómo las das? Con esos salarios mínimos, aunque compenses, pues dándoles despensas u otro tipo de beneficios. Susana. Así es, y el señor de la Rosa pregunta, ¿es bueno, no? Como yo creo refiriéndose a este tema. Yo creo que sí, yo creo que es una medida buena, pero yo digo que se debe de aplicar para todos los trabajadores, independientemente que estén bajo el apartado A, el 123 o B de la Constitución. Y para todos debería de aplicar. Susana. Son los comentarios que tenemos. Bueno, el presidente dice que va a venir a formalizar lo que anunció antes de tomar posesión a la frontera norte, que es homologar el 8%, que en algunos casos se sigue cobrando el 16%, en otros en algunos casos el 8%, pero que pues supuestamente viene y esa va a ser uno de los apoyos aquí para la frontera norte. Lo anunció también hoy en la mañanera, donde dijo también que mañana cumple 67 años, pero que pues no le vayan a tocar las mañanitas que cantaba el rey David, que sabe que todos lo queremos mucho y que él nos quiere todavía más de lo que lo quiere el pueblo de México. Se continúa con el apoyo a las ciudades fronterizas de México. Es decir,
unos días más voy a firmar el acuerdo para ampliar el apoyo de disminución de impuestos en la franja fronteriza. Van a mantenerse impuestos bajos, 20% en impuestos sobre la renta, 8% en el IVA, el mismo apoyo para que cuesten menos las gasolinas, el diésel, los combustibles. Bueno, nos envía, bueno, antes, el Santo Padre Francisco, el Papa Francisco, pues mandó felicitar a Biden, porque fíjate, Susano, Biden va a ser uno de los pocos presidentes católicos que ha habido en los Estados Unidos. El último fue, si no me equivoco, John F. Kennedy. Y de ahí el siguiente católico pues es Joe Biden. Por eso el Papa, el Santo Padre, pues hoy lo mandó felicitar. Por llamada telefónica. Le llamó, mi Joe, Sí. Que aparte lleva el nombre del esposo de la Virgen, o sea, de San José. Así que pues ahí lo mandó felicitar el Papa. También, gracias a Javier Sánchez, el cerveciáfilo. El cerveciáfilo. Mi querido Javier, a ver si nos comunicamos con él. Desde que hace mucho calor hicimos una entrevista, a ver si nos podemos comunicar. Javier nos manda algo sobre el cubrebocas, muy importante. Y, ¿cómo dice Susano? Póntelo. Ajá, póntelo o ponle. O ponle de aquí, pero no te me acerques. Sí. A mí no te me acerques si nos vamos a ver y no traes cubrebocas. Lo debemos utilizar, bueno, salvo la familia, ¿no? Pero fuera de ahí, cualquier persona que venga de la calle, pues debe exigírsele el cubrebocas, el tapabocas, la mascarilla, ¿cómo le dicen los argentinos? El ¿Barbijo? El barbijo. ¿Qué más tenemos, don Susano? Sí, por aquí Gustavo Alfonso Jiménez, que también siempre nos sigue. Buenas tardes, saludos desde Tijuana. Tijuana. Nos dice. Uh-huh. Y el Huicho Cruz dice saludos a la estimada licenciada Maribel. Mi querido Huicho, ¿cómo estás, Huicho? Hay que platicar sobre el internet, mi Huicho, y sobre esta ley. No va a ser tanto, pero sí van a cobrar sobre el espectro, lo cual es increíble que en tiempos de pandemia a alguien se le ocurra cobrar impuestos que finalmente caen en el usuario para cobrar más caro el internet, el Netflix o todo esto que nos ha mantenido un poco más distraídos en la pandemia. De no haber sido por la pandemia, pues nosotros no estuviéramos aquí, en este lugar, en su casa. Susano. Carmen Aceves también nos vuelve a escribir. Saludos, licenciada Maribel, muy buena información. Y dice que también yo quiero gallina pinta, dice Carmen Aceves. Muy bien, ahí la vamos a mandar, claro que sí. Sí. Octavio Gómez nos dice, tiene toda la razón la licenciada Vilés, el más perjudicado fue el trabajador con esa reforma a la Constitución, ya que al solicitar un crédito Infonavit le prestan menos y al jubilarse recibe menos. Los cambios que se están proponiendo se llama justicia social al trabajador. Saludos desde San Luis Río Colorado. Estoy totalmente de acuerdo. Y el asunto es que debe ser para todos los trabajadores. Para los trabajadores de las dependencias que a veces por esos acuerdos que hay ahí en el gobierno pues salen muy perjudicados. Susana. Sí. Y ojalá que todos, empezando por el gobierno, pues aprendan a respetar los derechos laborales de nuestros trabajadores. Susana. Sí, también nos escribió, déjame aquí busco aquí está. La maestra Arcelia Galarza dice feliz día del cartero. Dice, yo le dejé su sobrecito en el buzón, dice la maestra. Sí, a nuestros carteros, mire, la verdad es que es uno de los gremios del gobierno federal que menos ganan, lo sabe bien el profe Parra, lo sabe bien la maestra Galarza. Hay que apoyarlos. En Navidad, pues darles sus crismes.
todavía ellos hacen su esfuerzo. Algunos ya traen moto por pues llegar a la casa, dejarnos la correspondencia. Otros, pues las empresas, es algo parecido al outsourcing, contratan a otras empresas grandes para pues repartir pues ya la poca correspondencia que llega, porque la maestra Galarza pues allá cuando era estudiante pues le mandaba cartas Susano de amor al doctor con el que está casado. Les mandamos un saludo a los dos, pero pues ahora ya ¿a quién escribes, Susana? ¿Tú escribiste alguna carta de amor o desamor, Susana? No, fíjese, de amor no, pero sí le mandaba a mi abuelita cuando ahorita vive en el centro de California, pero vivía en Modesto, California, y sí le llegué a mandar cartas a mi abuela. La mandabas ahí del Caléxico. Sí, ahí el correo ahí. Le ponía su estampilla y todo y vámonos. Así es. Ahí tengo varias cartas, bueno, de hace muchos años. Ya nos vamos a lo todavía. Aurelio Borgaro dice saludos y feliz jueves. Aurelio, igual Aurelio, ya casi, pues fin de semana de estos días que para muchos casi son como todos los días, Susana. Hay que cuidarse, parece que la vacuna se va a empezar a aplicar del coronavirus el mes que entra por ahí, en diciembre, ojalá que sea así. Esta que se anunció de los laboratorios. ¿La de Pfizer? La de Pfizer. La China, pues ayer llegó un avión de Lufthansa con creo que 16,000 pruebas para voluntarios. No es aún la vacuna, está en prueba. Pero bueno, parece que la ciencia, los científicos finalmente hay que reconocerlos, son muy valiosos y es en quien debemos de depositar nuestra confianza en estos momentos cuando se presenta una calamidad como este virus. No es el detente, no es la buena fe, no es qué bueno tener fe, no es Buda, no nos va a salvar Mahoma, no nos va a salvar el Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos que cuidarnos, porque hasta los obispos le han dado y algunos están intubados. Y bueno que el Santo Padre pues pone el ejemplo poniéndose Susano el tapabocas. Igual que tú, Susano Campo. Así es, aquí lo traemos puesto. Francisco Franco nos manda saludos. Saludos, Francisco. Un saludo. D.B. García dice saludos, licenciado Magaña y a Susano, feliz tarde. Gracias es el señor García. Y, Eisbia Siqueiros nos dice, ¿van a dar la receta de la gallina pinta? Pregunta. Claro que sí, y le vamos a mandar ahí a Isbia, ya que le vamos a mandar también volver los regalos ya de... Es vecina aquí de sí, su colonia. Aquí vivimos cerca. Susano le va a llevar el domingo. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana lo esperamos. Mañana va a estar el doctor Rivera con nosotros. Va a estar nuestro amigo Juan Carlos desde Nuevo León con un tema juvenil desde su enfoque, muy atinado por cierto. Y pues mañana aquí lo esperamos, Susana. Sí, claro que sí, mañana. Otros mensajes que nos están llegando. Alejandra Quintero Corrales, saludos amigos desde San Felipe, nos dice. Querida amiga, un saludo. Hubo noticias allá de San Felipe con las detenciones de estos pescadores. A ver qué impresión nos da nuestra amiga Alejandra, Susano, allá de San Felipe. De San Felipe, así es. Hidalgo Contreras también se está conectando, nos está viendo. Mi querido Hidalgo, un saludo cariñoso. Siempre agradecido contigo, Hidalgo. Sí, Irma León Castro dice saludos Antonio, al fin justicia a los trabajadores, se abusó de este concepto, nos dice Irma León. Totalmente de acuerdo. Y Aurelio Borgaro, cuando venga el presidente hay que pedirle estampillas anti-COVID. Pues sí, muy bien. Susano, yo creo que es hora de irnos. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Nos esperamos mañana, un poquito después de las 4 de la tarde. Vámonos, criatura.